Bienvenidos a mi canal. Me emociona mucho tenerlos aquí. Como siempre espero que estén listos para un buen café, algo rico para picar y, por supuesto, para sumergirnos en los chismes más jugosos del mundo del entretenimiento turco. Hoy, amigos míos, tenemos un tema que, ay, Dios mío, lleva a todos de cabeza. Preparen sus corazones porque vamos a hablar de amor, de desamor, de secretos, y de uno de los galanes más queridos del momento, Kerem Bürsin. Sí, el mismísimo Kerem Bürsin, nuestro Serkan Bolat, nuestro hombre con esa mirada que derrite corazones, y que, al parecer, tiene un secreto que nos dejará pensando, tiene miedo al amor. ¿Recuerdan la novela Love is in the Air? Ese flechazo entre Eda y Serkan, entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Claro que sí. Todos nos enamoramos de esa historia, y muchos, creímos firmemente en ese amor fuera de la pantalla. ¿Y saben qué? Parecía que las cosas iban viento en popa, incluso después de que la serie terminara. Fotos, declaraciones, rumores de boda. Todo parecía un cuento de hadas. Pero como en toda buena novela, hubo un giro inesperado. Pero bueno, basta de preámbulos. Prepárense porque hoy vamos a desentrañar el misterio. Vamos a explorar la posible razón detrás de este miedo al amor que, según algunas fuentes, estaría sintiendo Kerem Bürsin. Y ya les adelanto. La revelación que les tengo preparada, les aseguro que los sorprenderá. Así que manténganse pegados a la pantalla, porque la historia está a punto de comenzar. Y por cierto, antes de que me olvide, si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis chismes, análisis y entrevistas exclusivas. Contamos con ustedes. Así que, como les decía, la relación de Kerem y Hande, la verdad, parecía ser algo más que un simple romance de pantalla. Sus fans y el mundo entero anhelaba que su amor fuera eterno. Se les veía juntos en eventos, en redes sociales, compartiendo momentos, viajes. Era como si hubieran salido de la pantalla para hacer realidad el sueño de todos. Era la pareja ideal, la pareja perfecta. Fotos en las Maldivas, cenas románticas y declaraciones de amor. ¿Cómo no creer que estaban destinados a estar juntos para siempre? Pero como saben, el amor, a veces, es impredecible. Y después de 2 años de relación, llegó el final. En un abrir y cerrar de ojos, la historia de amor de Serkan y Eda, la historia de Kerem y Hande, llegó a su fin. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes, porque las razones de esta ruptura, hasta el día de hoy, no han sido del todo claras. Lo que sí sabemos, gracias a entrevistas, a lo que dicen los medios turcos y a las especulaciones, es que la ruptura no fue precisamente amistosa. Al parecer, hubo tensiones, desacuerdos y diferencias irreconciliables. Rumores de celos, de agendas incompatibles. En fin, los típicos problemas que lamentablemente muchas parejas enfrentan. Y es precisamente aquí, en medio de esta ruptura, donde empiezan a surgir las interrogantes. ¿Cómo afectó esta experiencia a Kerem Bürsin? Quedó marcado por el desamor. Le generó miedo a volver a entregarse al amor. Las fuentes, y me refiero a fuentes confiables dentro del mundo del espectáculo turco, sugieren que sí, la ruptura con Hande Erçel impactó profundamente a Kerem. Al parecer, el actor quedó muy dolido, y como suele pasar, se replanteó muchas cosas sobre el amor y las relaciones. Pero lo que me parece más interesante es que, tras la ruptura, Kerem ha estado muy reservado con su vida amorosa. Si bien se le ha relacionado con algunas mujeres, como la actriz Stephanie Cayo, o la modelo italiana Alice, ninguna relación ha prosperado más allá de unos meses. Y curiosamente Kerem no ha hecho declaraciones públicas sobre ninguna de estas relaciones. Ni fotos juntos, ni comentarios en redes sociales, ni nada. Silencio absoluto. Esto, obviamente, ha alimentado los rumores sobre un posible miedo al amor. ¿Miedo a volver a sufrir? ¿Miedo a revivir el dolor de la ruptura con Hande? Es algo que solo él sabe. Pero hay más. Recientemente Kerem ha hablado en algunas entrevistas sobre la importancia de la autenticidad en las relaciones, sobre la necesidad de ser uno mismo, sin máscaras, sin pretensiones. Habla de la importancia de la libertad individual y de no perderse en una relación. Es decir, ha cambiado completamente el discurso de cuando estaba con Hande. Esto, para muchos, es una clara señal de que Kerem ha aprendido una lección de su experiencia pasada. Quizás en su relación con Hande se dejó llevar por la presión mediática, por las expectativas de los fans,
o por la idea de lo que debía ser una relación perfecta. Y quizás esta experiencia le sirvió para reevaluar sus prioridades y sus expectativas en el amor. Pero, ¿qué es exactamente lo que le da miedo a Kerem? ¿Qué es lo que realmente busca? Basándonos en lo que se sabe sobre su personalidad, en sus declaraciones y en sus decisiones recientes, podemos inferir algunas cosas. Kerem es un hombre muy inteligente, muy sensible y muy reflexivo. Es una persona que valora mucho la autenticidad y la libertad. Y al parecer, busca una relación que le permita ser él mismo, sin presiones, sin juicios, sin perder su individualidad. Por otro lado, también es una persona que ha sufrido mucho. En su infancia, Kerem vivió situaciones difíciles. La muerte de su padre, las mudanzas constantes. Todo eso lo marcó. Así que no es de extrañar que tenga ciertas reservas a la hora de volver a abrir su corazón. Entonces, ¿tiene miedo al amor? Probablemente no, o al menos, no a todo el amor. Quizás lo que le da miedo es volver a experimentar el dolor, la decepción, la pérdida. Quizás lo que busca es una relación más sana, más auténtica, más libre. Y aquí es donde entra la revelación que les prometí al principio del vídeo. Prepárense porque esta información, créanme, les va a sorprender. Según fuentes cercanas a Kerem, el actor estaría trabajando en sí mismo, en su crecimiento personal. Estaría en terapia, tratando de sanar heridas del pasado y de aprender a gestionar sus emociones. También estaría enfocado en su carrera profesional, en sus proyectos, en su bienestar. Y lo más importante, estaría buscando una relación, no con la idea de llenar un vacío, sino con la intención de compartir su vida con alguien que lo complemente, que lo entienda, y que lo acepte tal y como es. Es decir, Kerem no está huyendo del amor. Simplemente está esperando encontrar la persona correcta, el momento adecuado, y la relación que realmente le haga feliz. Esta revelación, me parece, es sumamente importante. Porque nos demuestra que Kerem es un ser humano con miedos, con dudas, con anhelos. Nos demuestra que la fama, el éxito y la belleza no son sinónimos de felicidad. Y que al final del día, todos buscamos lo mismo, amor, compañía, y un poco de paz. Por supuesto, todo esto son especulaciones, basadas en rumores y en información que, de momento, no ha sido confirmada por Kerem. Pero, ¿saben qué? Me parece que tiene mucho sentido. Porque, seamos honestos, todos hemos pasado por momentos en los que nos hemos sentido inseguros, vulnerables, o incluso con miedo a volver a enamorarnos. Es algo completamente normal. Y es algo que, lejos de ser un defecto, nos hace más humanos. Así que, ¿qué podemos concluir de todo esto? En primer lugar, que Kerem Bürsin es un hombre complejo con una gran sensibilidad. Un hombre que, como todos nosotros, está en constante búsqueda de la felicidad. En segundo lugar, que la ruptura con Hande Erçel lo marcó, y que, sin duda, le sirvió para aprender y crecer. Y en tercer lugar, que Kerem no le tiene miedo al amor. Simplemente está esperando el momento adecuado, y la persona adecuada, para volver a abrir su corazón. Y ahora, quiero saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Kerem Bürsin tiene miedo al amor? ¿Creen que la ruptura con Hande lo afectó? ¿Qué tipo de relación creen que está buscando? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó. Compártanlo con sus amigos y familiares. Y sobre todo, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguno de mis chismes. Hasta la próxima y que el amor siempre nos sorprenda. Chao, chao.